Es un gusto recibir aquí en nuestros estudios al diputado, hoy senador, profesor José Carlos Maía. Bienvenido y es un placer poder dialogar con usted. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar y de conversar y es un gusto para mí estar aquí en la radio. Felicitarlo por los estudios que tienen, que yo no lo conocía porque la veces que salíamos atrás del teléfono. Y la verdad que está muy moderno y es una buena cosa que ahora tengamos además todo esto, ¿no? La radio así, internet, bueno, llegó para quedarse esto y uno tiene que adaptarse. Claro. José Carlos, bueno, recorriendo el departamento, sabemos que tú has estado en otras localidades, en un año muy especial, 50 años también del Frente. Y bueno, ¿cuál es un poco el motivo de estas visitas? Combinar, porque ¿cuál es el asunto? A ver, primero no perder contacto con la gente, con estos cuidados sanitarios. Sabemos que estamos en momentos complejos, pero estar con cuidados sanitarios no significa estar aislados. Y la idea es que el Frente, particularmente nosotros, vayamos al Canelones profundo. Ustedes me conocen, saben que soy un hombre de recorrer. Y bueno, he estado, por ejemplo, en Migues, en San Jacinto, en Tala, San Ramón, San Bautista, y tratar de hacer un esfuerzo grande que nos permita tener las dos actividades. Cubrir medios, como estamos haciendo ahora, algo de redes sociales, trabajar por todo el esfuerzo que significa la gente que la está pasando complicada, desde el punto de vista sanitario, económico y social, y uno es cuando tiene que estar. Claro, pero además de estar recorriendo también, a través del Zoom estás haciendo representación allí también, ¿no? Sí, ahora he estado en el plenario nacional del Frente, porque el Frente Amplio, como decías tú, en los 50 años, es una fuerza política que se mantiene muy activa. Tengan en cuenta que en estos periodos, estos 50 años, va a realizar 3 plenarios en el año, 3 plenarios nacionales. Ahora, el 24 de abril, julio, va a haber congreso en septiembre y elecciones en noviembre. O sea, todo ese ciclo. Y además está apoyando un referéndum sobre la ley de urgente consideración que culmina en julio. Y además lleva adelante un proceso de autocrítica, por todo el resultado electoral, y agreguémosle que está llevando un control de lo que viene desarrollando el Poder Ejecutivo a través del Parlamento y ejerciendo gobierno en 3 intendencias del país. O sea, muchos desafíos simultáneos que uno tiene que estar a la altura. Claro. Tú estás como vicepresidente, ¿no? Sí, yo soy vicepresidente del Frente Amplio. Senador actuante, diputado electo y bueno, acá estamos. En estos 50 años, naturalmente, sacaron un sello, ¿no? Hace muy poco. Sí, el 4 de febrero instalamos el sello por los 50 años del Frente Amplio y ahora hicimos 2 actos, el 5, que es la fecha exacta. Claro. Uno se hizo en Paso de los Toros y el otro en Paysandú, las actividades Interior Profundo, y vamos a hacer el próximo 26 de marzo seguramente en Montevideo alguna actividad. Tú hablabas allí de elecciones, ¿cómo se perfila, digamos, o cómo se prepara esas elecciones? Digamos, ¿ya hay candidatos? ¿Cómo lo maneja el Frente Amplio? Bueno, todavía candidatos no hay. Hay muchos sí que suenan, muy buenos nombres, por cierto, pero no hay definición, porque ¿qué pasaba? Originalmente teníamos previsto la elección para mayo de este año, pero hemos resuelto, o estamos resolviendo, mejor dicho, postergarla para noviembre. Y es en ese sentido que vamos a tratar de hacer una elección muy buena, pero además no solo se trata de decir qué candidato tenés para presidir el Frente, sino cuáles son los cambios que el Frente requiere para trabajar hoy y proyectarse para mañana. Claro. Sereñi era un líder, ¿no? Naturalmente. Después se habló de Mujica, líder o un fenómeno social, digamos. ¿Cómo ves tú el liderazgo del Frente Amplio hoy día? Bueno, es un liderazgo que tiene el compañero Javier Miranda, una figura histórica del Frente, porque él es hijo de un detenido, y no digo detenido desaparecido porque aparecieron los restos de su papá hace poco tiempo, cuando en el gobierno del Frente Amplio se inició a fondo la búsqueda de los restos de los desaparecidos, apareció un resto de Fernando Miranda,
Y él es un hombre que le ha tocado conducir en momentos en que el Frente, bueno, tuvo una derrota electoral y por lo tanto es más complejo. No hay hoy un líder como Sereñi ni como Tabaré Vázquez, que fueron presidentes del Frente. Entonces tenemos que mirar de una dirección que exprese algo más colectivo, asumir que el Frente está en una etapa de transición y que los liderazgos que hasta ahora nos acompañaron, de hecho, van a ceder paso a nuevos liderazgos. Claro. Y esa es la idea. José Carlos, Sí. se puede ser presidente y no líder, digamos. Por eso digo, la figura del líder va más allá del Sí, cargo que ocupe, ¿no? Son cosas distintas a veces. Hoy hay dos personas que tienen un poder muy importante en dos departamentos muy importantes, Montevideo y Canelones, como es por allí Carolina, Cose y Yamonte Borsi. Sí. ¿Se pueden llamar futuros líderes? Bueno, son dos emergentes potentes en dos departamentos muy fuertes que el Frente gobierna y están trabajando muy bien y muy intensamente. Es posible que sea eso así. No es buena cosa precipitarse, adelantarse, porque la vida política es intensa. Estamos en un periodo muy raro. Nunca el mundo atravesó una pandemia. El Frente vuelve a la oposición desde haber gobernado, que no es lo mismo haber estado en oposición cuando nunca se gobernó. Bueno, nosotros a su vez estamos trabajando para armar un espacio sereñista amplio, que sea mayor que el que está, y bueno, podrán surgir candidaturas o no en el futuro a nivel nacional, departamental, pero tenés que seguir el proceso con cuidado, con cercanías, y bueno, y creo que ellos dos son grandes compañeros que van a hacer aportes bien interesantes. En estas dos personas que hoy están ejerciendo el poder, está, digamos, si es una buena gestión en Montevideo, que estamos hablando que es prácticamente la mitad de la población, más Canelones, ¿está el poder ganar del Frente Amplio en las buenas gestiones que puedan hacer ellos dos? Bueno, es muy importante, ¿no? Pero no confundamos siempre buena gestión con resultados electorales. La política a veces es una cosa y la gestión es otra, aunque no siempre debería serlo. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenés todo el interior profundo. Y vamos a poner un ejemplo donde estamos. Claro. En San Ramón, cuando vas a la elección municipal, de 5 concejales, 4 son de partidos integrantes de la coalición de gobierno a nivel nacional y uno del Frente. Sin embargo, el gobierno departamental es del Frente. Por lo cual, el Frente tiene que hacer un esfuerzo importante para mejorar su trabajo en el interior. ¿Por qué digo esto? Porque por más que mejore Montevideo y Canelones, si no mejora en el interior, es complejo. Y bueno, yo creo que el Frente tiene todo para hacerlo, tiene intendencias en el interior, tiene que proyectarse y trabajar. No tiene más misterio esto. Tú hablabas de ser oposición, y es muy cierto lo que tú decías. Es muy diferente antes de haber ganado el Frente Amplio a ser oposición a hoy, que ya fue gobierno. Digo, ¿en qué cambia eso? En la perspectiva, porque vos al haber ejercido tenés con qué comparar. Conocimiento. Claro, o sea, vos hiciste cosas y tenés puntos de referencia. Yo creo que los uruguayos van a valorar el Frente, sobre todo por contraste. En la campaña electoral, el doctor Lacalle Pou nos anunció los 5 años mejores de nuestras vidas. Es cierto que hay una pandemia que lo condicionó todo, pero por ahora, de 5 años mejor en nuestras vidas, nada. Y además han habido medidas fiscales previas, reitero, previas a la pandemia, antes que hubiese un solo caso, que en realidad contradijeron lo que él anunció en campaña electoral. Por ejemplo, dijo que no iba a haber más impuestos sobre la población porque la población no aguantaba más. Sin embargo, los primeros días de marzo, ¿qué hizo? Aumentó 2 puntos de IVA en las transacciones electrónicas. Ahora la enorme mayoría de la gente va con su tarjeta de débito y paga. La gran mayoría. Bueno, antes tenías 4 puntos de IVA menos y ahora tenés 2. Es decir, aumentó 2 puntos del IVA para recaudar a los primeros días de marzo. Ajustó las tarifas por encima del IPC
antes de la pandemia y después la volvió a los 8 meses a ajustar. Es decir, lo que se decía que era bajen el costo del Estado, por favor, no sucedió. Al contrario, aumentó el costo del Estado. Que ojo, uno en una parte lo entiende por lo que significa el efecto de la pandemia. Pero si eso hubiese significado, por ejemplo, promover inversiones públicas para generar trabajo y así atenuar el impacto de la pandemia en el mundo privado, uno lo entiende. Pero en realidad a este gobierno lo ganó el dogmatismo, el creer en un Estado chico. Bueno, nosotros tenemos que conversar mucho sobre estas cosas con la población, porque hubo etapas distintas. Al comienzo hubo un buen enfrentamiento a la pandemia, desde el punto de vista sanitario, no económico y social, porque ahí siempre patinaron. Ahora, después vino un aflojamiento. Y eso generó las consecuencias. Ayer tuvimos más de 800 casos de COVID. Y hay departamentos que están en rojo y hay puntos de departamentos que están en negro. ¿Qué hubiera hecho el Frente Amplio si se hubiera encontrado en la situación que se encontró este gobierno? Bueno, es una pregunta fácil de responder porque es muy cómodo hacerlo, porque como no estábamos gobernando, te podría contestar, claro, haríamos esto, aquello y lo otro, y como no tenemos, no podemos demostrar con la realidad, porque no, claro, estamos en el gobierno esto, sí lo que digo es que hicimos. El 31 de marzo, es decir, se decretó el 13 de marzo los primeros casos y el presidente comunicó que una serie de medidas. El 31 de marzo, el Frente Amplio le entregó en mano un plan de contingencia sanitario, económico y social al presidente, entregado por Javier Miranda, Vergara, Olesker y Castillo, en mano, con una serie de medidas económicas, sociales y sanitarias, a las cuales el presidente nunca contestó. No es que dijo está bien o está mal, dijo nunca las contestó siquiera. Después, en noviembre, presentamos otro paquete más, nunca lo contestó. Presentamos en el Parlamento la idea de instalar una comisión parlamentaria que analizara, cuando se vinieron todos los incrementos de casos, las circunstancias de crecimiento del COVID, invitando al GACH y demás. Nunca se respondió, mejor dicho, se dijo que no a esa propuesta. Nos propusieron una reunión de coordinadores, le dijimos que no era lo ideal, pero que también la aceptábamos, y nunca nos contestaron. ¿Y sabe por qué? Porque al gobierno le sirve y trabaja para fomentar la grieta entre los uruguayos. ¿Por qué? Porque es una manera de blindar y aislar al Frente Amplio y aislarse con respecto a los demás. Entonces, yo pregunto, pongamos, yo puse un ejemplo hace un rato, dije que subieron 2 puntos del IVA en todas las transacciones comerciales. Usted paga, y quien nos está escuchando y mirando, paga más IVA. Desde marzo de acá, paga 2 puntos más de IVA en todo lo que compre. Si paga con tarjeta, ¿verdad? Bien. Ahora, eso es opinable. Podría haber subido o bajado los impuestos. ¿Qué oportunidad hubiese tenido y tuvo el presidente para una pandemia que afecta a los blancos, a los colorados, a los cabildantes, a todos, porque no distingue color político quien se agarra a COVID, para citar a todos los partidos políticos y participar en una comisión nacional general, o involucrar a la oposición, que sos la mayoría, que por 30.000 votos le ganaste en noviembre, no por más? Nunca lo convocó, y es mano el presidente, porque tiene mayoría parlamentaria, porque tiene poder ejecutivo. Entonces hay una estrategia de profundizar la grieta que ha optado por eso. ¿Por qué? Porque se instalan todos los días, desde marzo hasta hoy, 30 o 40 minutos en todos los informativos privados de la televisión nacional, en modo conferencia de prensa, y ahí está, o el presidente o el secretario o algún ministro, de 30 a 40 minutos, ocupando ese espacio. Yo no digo que esté mal, digo que no fomentan ni participan en el diálogo con la oposición política, hasta en temas que deberían ser de todos. ¿Esto puede ser una estrategia política? Sin duda lo es. Sin duda lo es. ¿No lo harían otros partidos, usted dice? Bueno, es lo mismo que la otra. Si yo le contesto que sí o que no tengo cómo demostrarlo, claro, y sería una especulación. Claro. Yo lo que trabajo sobre hechos. Desde el día de la fecha hasta hoy, el presidente de la República nunca tuvo un día de diálogo fluido con el Frente. ¿A quién recibió? A Marcos Carámbula,
que no fue en representación del Frente. ¿Dolió eso? ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, de que haya sido una entrevista personalizada y no del sector. Y fue lo que fue, o sea, un grupo de médicos frente amplistas que se entrevistó con el presidente, pero después no pasó más nada. A ver, dentro de lo que le llevaron al presidente ese grupo de médicos era crear una comisión ciudadana y no sé qué más. ¿Usted conoce si hubo una comisión ciudadana? No, porque no hubo. Yo tampoco. O sea, lo que elige el presidente es comunicarse con la sociedad por la conferencia de prensa, tipo agencia, publicidad, sentate ahí y hablale, pero diálogo con los partidos, con la oposición en particular, no existe. Claro. José Carlos, mucha gente dice, ¿no? Pero a ver. La política está en todo, ¿no? Sí. Cada acción es política. De que el Frente Amplio en los 15 años le tocó un periodo de bonanza, ¿no? Porque cuando agarró Valle, sabemos lo de 2002, lo que pasó. Cuando agarra la calle, o la coalición de gobierno en este caso, sabemos lo que pasó. Y que el Frente Amplio estuvo un camino muy amplio y agarró un país funcionando a la misma maravilla. Fue así, se hizo lo que había que hacer. ¿Cómo se planifica ahora el Frente Amplio con la experiencia de 15 años, viendo los aciertos y los errores para proyectarse y poder ganar nuevamente dentro de 4 años? Bueno, la última parte de la pregunta es por el camino de la autocrítica. Asumir con humildad que cometiste errores, que estás en una etapa de transición, para decirles claro, los últimos 4 precandidatos que tuvo el Frente, ninguno había sido candidato antes. Y eso es un dato de la realidad. Los partidos políticos en Uruguay son muy fuertes, muy estables, procesan cambios graduales, sostenidos, y el Frente es así. ¿Esa fue la causa? No, son varias. Es decir, yo creo que tuvimos problemas de gestión, en seguridad, en algunos temas de empleo, por supuesto. Claro. Pero bueno, también, digamos, no nos avivamos mucho a la hora de la comunicación. El Frente no hizo lo que está haciendo el Partido Nacional, que se instala en los horarios informativos 40 minutos todos los días, de domingo a domingo. Pero digo una cosa, a ver, el Frente Amplio heredó la mayor crisis económica y social de la historia. A ver, cerca del 40% de la población estaba en la pobreza, los niveles de indigencia eran altísimos, el Uruguay tenía un endeudamiento externo bestial, no tenía un peso en caja, estaba liquidado, se había emigrado una cantidad de población, había una descomposición social enorme. Y la duda que tenía todo el mundo era si el Frente podía gobernar, si estábamos en condiciones de levantar el país. Y es cierto, durante los 15 años hubo etapas de coyunturas favorables, pero hubo de las otras. Ustedes no se olviden que en 2008 vino la crisis global, que cayó España, cayó Estados Unidos, que voló la burbuja inmobiliaria, y eso trajo retracciones. No se olviden que del periodo que comienza en 2015, Brasil cayó, Argentina cayó, América Latina cambió de signo. En Brasil estaba Dilma Rousseff y ganó la ultraderecha. En Argentina estaba Cristina Fernández y ganó Macri. En Chile estaba Bachelet y ganó Piñera. Y así podría seguir. O sea, hubo un cambio económico fuerte. Y ahora, a diferencia de eso, este gobierno heredó fortalezas muy grandes. Lo que pasa es que parte de fomentar la grieta es no reconocer eso. ¿Cómo se hubiese podido, por ejemplo, teletrabajar si no había una fibra óptica instalada en todo el Uruguay? ¿Se instaló sola? ¿Nadie decidió hacerlo? ¿Nadie decidió invertir? ¿Cómo hubiese sido para nosotros, docentes, y para los estudiantes, tener algún mínimo de contacto en medio de esta pandemia si no hubiese estado el Plan Ceibal? ¿Se instaló solo o fue un presidente que fue Vázquez en 2006 y dijo, empecemos con esto, y esté gran parte conectado? O sea, ¿y ustedes escucharon en algún momento decir al presidente de la República, gracias a la inversión que hubo en materia de conectividad y al Plan Ceibal, podemos hoy desarrollar tal o cual tarea? No, es el ninguneo, es el negar al otro. Agrego, en materia de salud, se inauguraron de golpe desde el 1 de marzo de 2020 todos los hospitales que se inauguraron. El Sistema Integrado de Salud, que tiene la cobertura casi universal de los uruguayos.
¿Empezó el 1 de marzo? ¿O habrá habido toda una infraestructura que después capaz que la mejoraste, la mantuviste, lo que fuera, o la empeoraste, pero que estaba? Entonces, cuando yo digo que fomentan la grieta, parte por no reconocer a la oposición, ni reconocer lo que se hizo durante los gobiernos del Frente. Y cuando se habla de informalidad, que es lo que se ha dicho, ¿por qué toda la cantidad de seguros de paro y extensiones están vigentes? Porque había una cantidad enorme de población que estaba trabajando con los aportes patronales correspondientes. Porque si no, no tenías derecho a seguro de paro. Y todos esos números estaban, ¿en dónde estaban los números? Estaban registrados cuando asumieron que había sí muchos informales, sí, pero digamos, agarraste un país con un 20% de informalidad ahora, pero tenías un 40 y pico hace 15 años. Entonces, si vos tenés el máximo histórico de aportantes al BPS de la historia, es lógico que tenga la potencialidad para tener la mayor cobertura a través del BPS, seguro de paro y demás. Entonces yo lo que siento es que ahí falta eso, falta reconocimiento de lo que se pudo hacer a partir de lo que había. José Carlos, me quedo con dos de lo que tú me manifestaste allí. El plan Ceibal, creo que no tengo nada que decir. Pero sin fibra óptica sí, debe estar en todo el país. Pero si yo dejo pasar este aviso, como se dice realmente, acá no funciona. Digo, acá en San Ramón. En todo el departamento hay lugares que yo que estoy en otras actividades, que estoy en contacto con la gente, el problema de conectividad es tremendo. Digo, no se puede conectar la gente. Hoy que se hacen reuniones por Zoom tienen graves problemas. Hablemos de la mesa de desarrollo, por ejemplo, que existen dos en Canelones. Graves problemas. Digo, en esos graves problemas, si usted va de acá, sale de San Ramón y pasa por la zona de Castellano, cualquier teléfono, hay lugares que no funcionan. Digo, hay lugares acá dentro del departamento que los teléfonos celulares, hay lugares que quedan huecos, no funciona. Digo, es decir, o está la fibra y no se usa, o se está usando mal. Digo, porque eso es un problema que se lo pregunto a usted, porque hay mucha gente que ha tenido últimamente más problemas todavía. Bueno, esa es la palabra. Hemos tenido últimamente más problemas. Hay puntos ciegos, es así. O sea, hay puntos concretos. Yo le doy un dato, mire, hasta abril, creo, del año pasado, y ya había pasado mi gobierno, claro, yo no tenía fibra óptica en mi casa y vivo a 60 metros de la avenida principal de Las Piedras. Acá no tenemos. ¿Está? Yo, así que no pongo un ejemplo, un tercero para no poner a nadie. Sí, claro. Y en Las Piedras, a 23 kilómetros de Montevideo. Entonces, pero si vemos, a ver, el trazado de fibra óptica que hay en Uruguay, un avance bestial, hay una conectividad a través del mar, hay una cantidad de cosas que se ha hecho, y que bueno, sí, claro, hay puntos concretos que no tenés la conectividad que debería. Y creo que ahora, en el último año, había unas cuantas fallas, yo no sé debido a qué, si falta mantenimiento, falta de inversión o qué, pero ha pasado. Pero lo que tenés que mirar, creo, es la mitad del vaso lleno, que en este caso 3/4, porque es lo que existía. Y bueno, que hay que mejorar, sin duda hay que mejorar. Claro. José Carlos, estamos ya en el cierre. En el cierre, pero este lunes es muy importante, ¿no? Porque comienzan las clases a nivel de todo el país, porque comienza la vacunación, ¿no? Que es algo muy importante también para el país, que va a llevar su tiempo. Es el primer año del gobierno también para evaluarlo, ¿no? Y también comienza el Parlamento, donde va a haber una persona del Frente Amplio que va a estar como presidente, precisamente, de la Cámara de Diputados. ¿Qué significa todo esto? El Canario Frati es un hombre de Cerro Largo, una decisión del MPP. Muchos años en el Instituto de INAC. ¿no? En INAC. Sí, un tipo muy... muy del interior. Muy del interior, muy de tierra adentro. Claro. Y es una señal que el MPP ha elegido y me parece muy válida. A ver, el balance del primer año, el Frente Amplio lo va a hacer el 3, después que el presidente haga su mensaje. Ninguno de nosotros va a salir a los medios a comentar lo que diga el presidente en la calle, porque nosotros vamos a esperar que el balance del año lo haga la fuerza política del 3. Así que eso se lo doy como adelanto. Con respecto al comienzo de clases, va a haber lugares donde esté bien, otros que no, porque recién en febrero el Codicen resolvió salir a buscar locales.
y se nos dijo este lunes en el Parlamento que se precisaban 501 locales para lograr la presencialidad gradual en el Uruguay. Y a ver, si a vos o a mí o a Claudia le toca ser director de un liceo, vos hasta que no tenés la resolución que te llega por escrito, no podés hacer de inmobiliaria a buscar algo para alquilar. Tenés que esperar una resolución expresa. Y se llegó tarde a eso. Se tuvo que haber hecho en octubre, septiembre, porque era normal que entender que todo este año vamos a tener dificultades con la pandemia. Es así. Y bueno, en ese sentido, bienvenida a las vacunas. Yo exhorto a la población a que se vacune. Me voy a vacunar ni bien tenga oportunidad. Y hay que lograr la inmunidad, digamos, de la mayor parte de la población cuanto antes, para que retomemos la normalidad, para que podamos tener una mejor calidad de vida, y nuestra fuerza política exhorta y apoya la vacunación, que somos el último país de América Latina en empezar y demás. Es cierto, creo que vamos a ser los primeros en terminar porque somos poquitos los uruguayos y comprando un buen volumen se va a llegar bien, y el sistema de vacunación uruguayo siempre estuvo. Yo soy de la época de la BCG, que te daban acá en el brazo, así que eso va a funcionar, y ojalá se funcione rápido, bien, y que la enorme cantidad de la gente se vacune, porque si se vacuna, yo creo, respetando lo que piense cada quien de esto, vamos a tener una mejor calidad de vida y lo que esperamos todos, como buenos uruguayos. Yo te agradezco muchísimo. Nos quedaron muchas preguntas para hacerte. No te pregunté si se logra el referendo, si llegan las 675.000 firmas o no, pero lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día, con todo gusto, y bueno, gracias por la oportunidad. Un abrazo a toda la audiencia y nuevamente felicitaciones por el estudio, que está impecable. Bueno, muchísimas gracias y a la orden como siempre. Muchas gracias.